Qué gran error que cometemos cuando nos planteamos preguntas que lo único que hacen es llevar a nuestra mente a un estado de confusión. Qué gran error que cometemos cuando tratamos de entender todo lo que nos está pasando, haciendo preguntas confusas. Cuando tratamos de restaurar el rompecabezas usando nuestra lógica solamente, dejando de lado a Dios y su palabra. Y empezamos a cavilar y a preguntarnos: si Dios existiera, mi hijo no se haya perdido en las drogas. Si Dios existiera, mi matrimonio no se haya desintegrado. Si Dios existiera, yo no estuviera en esta cama enfermo. Si Dios existiera, yo no estuviera en quiebra. Si Dios existiera, yo no estuviera con estos traumas, con estos sentimientos de culpa. Si Dios existiera, empezamos a cuestionar a Dios, a dudar de Dios y a hacernos preguntas: ¿por qué? Y a veces pensamos que lo que nos está pasando tiene que ver con una ausencia de Dios. No es así. Te doy un ejemplo. Los discípulos de Jesucristo estaban en una barca. La tormenta golpeaba con fuerza, con ímpetu. Jesús estaba durmiendo. Y los discípulos van y despiertan a Jesús y le dicen: Maestro, despierta, que perecemos. El Señor se despierta, calla, le dice a la tormenta, enmudece al mar, y viene una gran bonanza. Y el Señor los confronta a sus discípulos y les dice: ¿por qué dudan, hombres de poca fe? Aquí la enseñanza es: si Dios está contigo, no te exime de una crisis. Lo que te garantiza es que estará contigo y que puede calmar la tormenta si tú confías en Él. En vez de estar entrando en ese círculo vicioso de cuestionar a Dios, de hacerte preguntas, es más, deberías preguntarte si lo que estás viviendo es una consecuencia de tus decisiones. Deberías preguntarte si lo que estás viviendo es una injusticia. Y deberías preguntarte si lo que estás viviendo no tiene que ver con un periodo de prueba. Sin importar cuál sea el escenario, déjame decirte que Dios sigue a tu lado. Si tomaste malas decisiones, Él está ahí contigo para levantarte, consolarte, restaurarte. Si te metieron en un desierto de injusticias, calamidades, Dios te va a hacer justicia si sigues confiando en Él hasta el final. Y si estás pasando por un periodo de prueba, te aseguro que vas a crecer, que vas a salir de esa circunstancia con más sabiduría, con más fortaleza, con más endereza de carácter. No deberías hacerte esos cuestionamientos. Dios existe, no existe. Si Dios estuviera vivo, si Dios estuviera de mi lado, no me pasaría tal cosa. No, sé más sabio y más bien corre a los pies de Dios. ¿Te das cuenta? Dios está ahí con nosotros sin importar dónde estemos, en qué escenario nos encontremos. Cambia tu perspectiva. Y aunque parezca que lo que Dios hace no tiene sentido, sí que tiene sentido. Y es enseñarte a vivir por fe. Es enseñarte a aceptar que la fe en Dios y en su palabra es lo único real. Eso, no te sujetes al hecho que estás viendo: tu hijo destruido, tu matrimonio desintegrado, el caos, problemas por doquier. No, eso no quiere decir que esa sea tu realidad y tu final. No, tienes que decir: de esto algo bueno tiene que salir. Entonces, en vez de preguntarte ¿será que lo que Dios hace tiene sentido?, vas a decir: wow, realmente lo que Dios hace sí tiene sentido, porque he aprendido, me he corregido, he madurado, he aprendido a caminar por fe, he aprendido a no rendirme y a entender correctamente lo que es la fe en Dios. Y que Dios esté conmigo no me exime de las crisis, no me exime de las tribulaciones, de las enfermedades, de los momentos difíciles, de la pérdida de un trabajo, de una decepción, de una traición. No te exime. El hecho de que Dios camine contigo te garantiza que lo vas a superar, que te vas a sobreponer, que vas a aprender y que el día de mañana tendrás una visión más completa de la vida, de las personas y de Dios.